Hola a todos y bienvenidos, amantes del drama, a su canal favorito de telenovelas turcas. Estoy aquí como siempre listo para sumergirme con ustedes en el fascinante mundo de las producciones otomanas. Hoy vamos a hablar de algo que está generando un revuelo enorme en redes sociales, algo que tiene a los fanáticos al borde del asiento: el posible regreso de Turcos Vuelven en 2025. Sí, lo escucharon bien. Los rumores están más fuertes que nunca, y vamos a desmenuzarlos juntos, analizando qué tan probable es que veamos esta secuela, qué actores podrían regresar y qué podemos esperar de la trama. Pero antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones y teorías conspirativas telenovelescas, quiero recordarles algo muy importante: si disfrutan de este tipo de contenido, si les encanta saber todo sobre sus series turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles las últimas noticias, análisis a profundidad y, por supuesto, muchísimo drama. Ahora sí, vamos al grano. Turcos Vuelven fue un fenómeno televisivo que marcó una época. Su mezcla de acción, romance, intriga política y elementos históricos capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Recuerdo que las redes sociales explotaban cada noche con comentarios, memes y teorías sobre los próximos giros argumentales. La química entre los protagonistas era palpable, y el guión estaba lleno de sorpresas. Entonces, ¿por qué se canceló? Esa es la pregunta que muchos nos seguimos haciendo hasta el día de hoy. Oficialmente se habló de diferencias creativas entre la producción y algunos miembros del elenco, además de complicaciones logísticas y altos costos de producción. Pero como saben, en el mundo del espectáculo las razones reales suelen ser mucho más complejas y oscuras. Hay quienes dicen que la cadena de televisión tenía otros proyectos en mente, otros que apuntan a conflictos de agenda de los actores principales. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Sin embargo, es innegable que la serie dejó un hueco profundo en el corazón de los televidentes. Su trama innovadora y su producción impecable la convirtieron en un referente para las telenovelas turcas a nivel internacional. Lo que sí sabemos es que el final abierto de la serie dejó a los fanáticos con un sabor amargo en la boca y un deseo irrefrenable de saber qué pasó. Por eso, cuando empezaron a circular los primeros rumores sobre un posible regreso, la reacción fue de pura euforia. Imaginen, Turcos Vuelven 2025. El nombre en sí mismo ya es un gancho irresistible. Evoca recuerdos de batallas épicas, amores prohibidos y traiciones impactantes. La nostalgia es un arma poderosa, y los productores lo saben. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? Principalmente de fuentes internas de la industria del entretenimiento turco. Periodistas especializados y blogueros de espectáculos han estado publicando información a cuentagotas, alimentando la especulación. Algunos incluso aseguran haber visto borradores de guión y nombres de actores confirmados. La información, aunque escasa, ha sido suficiente para encender la imaginación de los fans, quienes han inundado las redes sociales con peticiones y muestras de apoyo a un posible regreso. Los hashtags #Turcos Vuelven 2025 y #Queremos Turcos Vuelven se han convertido en tendencia global, demostrando el enorme impacto que tuvo la serie original. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Se dice que varios de los protagonistas originales estarían dispuestos a regresar. Hablamos, por supuesto, de los actores que interpretaron a los personajes más icónicos de la serie. Si esto es cierto, sería un golpe maestro de la producción, ya que gran parte del atractivo de Turcos Vuelven radicaba en la química y el carisma de su elenco principal. La sola idea de volver a ver a esos personajes en pantalla, interpretados por los mismos actores, es suficiente para generar un enorme entusiasmo entre los fans. Pero, seamos realistas, no todo es tan sencillo. Han pasado años desde que se emitió el último capítulo, y muchos actores han seguido adelante con sus carreras, embarcándose en nuevos proyectos y asumiendo diferentes roles. Convencerlos de que vuelvan a interpretar a personajes que dejaron atrás no es tarea fácil. Además, las exigencias salariales podrían ser un obstáculo considerable. El caché de estos actores ha aumentado significativamente desde el final de la serie, y la producción deberá estar dispuesta a invertir una suma considerable para asegurar su participación. Además está la cuestión de la trama. ¿Cómo retomar la historia después de tanto tiempo? ¿Qué ha sido de los personajes principales? ¿Han cambiado sus vidas? ¿Se han enfrentado a nuevos desafíos?
Son preguntas que la producción deberá responder de manera convincente para satisfacer las expectativas de los fanáticos. La credibilidad de la secuela dependerá en gran medida de la capacidad de los guionistas para crear una historia que sea coherente con el universo de la serie original y que a la vez ofrezca nuevas y emocionantes tramas. Personalmente creo que la clave del éxito de Turcos Vuelven 2025 radica en encontrar un equilibrio entre la nostalgia y la innovación. Es decir, la serie debe apelar a los recuerdos y las emociones que despertó la producción original, pero al mismo tiempo ofrecer algo nuevo y fresco. No basta con repetir la fórmula del éxito, es necesario reinventarla y adaptarla a los nuevos tiempos. Quizás podríamos ver una nueva generación de personajes, herederos de los protagonistas originales, que se enfrentan a sus propios dilemas y desafíos. Esta opción permitiría introducir nuevas caras en la serie y atraer a un público más joven, al tiempo que se mantiene el legado de la producción original. O tal vez la historia podría centrarse en un nuevo conflicto político que amenaza con desestabilizar la región, obligando a los personajes a unirse una vez más para defender sus ideales. Esta alternativa ofrecería la oportunidad de explorar nuevas facetas de los personajes ya conocidos y de profundizar en temas de actualidad. Las posibilidades son infinitas y la producción deberá elegir cuidadosamente la dirección que quiere tomar. Pero lo más importante es que la serie mantenga la esencia que la hizo tan popular en primer lugar: la acción trepidante, el romance apasionado, la intriga política y los personajes complejos y multidimensionales. Si la producción logra capturar esa esencia, creo que Turcos Vuelven 2025 tiene el potencial de convertirse en un nuevo fenómeno televisivo. La serie original fue un éxito porque supo combinar elementos de diferentes géneros y crear una historia que resonaba con el público a nivel emocional. La secuela deberá seguir el mismo camino y ofrecer una experiencia televisiva que sea a la vez entretenida y significativa. Ahora bien, vamos a ser un poco más específicos. ¿Qué actores podrían regresar? Aquí entramos en terreno puramente conjetural, pero basándonos en los rumores que circulan y en el interés público, hay algunos nombres que suenan con más fuerza que otros. La información que manejo, proveniente de fuentes cercanas a la producción, apunta a que las negociaciones con los actores originales están en curso. Sin embargo, la discreción es máxima y no se ha filtrado ninguna confirmación oficial. Por supuesto, el primer nombre que viene a la mente es el del actor que interpretó al protagonista principal, el héroe de la historia. Su carisma y talento fueron fundamentales para el éxito de la serie, y su regreso sería un gran atractivo para los fanáticos. Su personaje era la columna vertebral de la serie, el líder que inspiraba a los demás y que luchaba por la justicia. Su ausencia sería un golpe muy duro para la credibilidad de la secuela. Pero también hay otros personajes importantes cuyo regreso sería muy bien recibido. La actriz que interpretó a la antagonista principal, la villana despiadada y ambiciosa, también tiene un gran apoyo popular. Su actuación fue memorable y sería interesante ver cómo ha evolucionado su personaje con el paso del tiempo. Su personaje era la némesis del protagonista, la fuerza oscura que se oponía a sus ideales. Su presencia en la secuela añadiría una dosis de intriga y tensión que sería muy bien recibida por el público. Y no podemos olvidarnos de los personajes secundarios, aquellos que aportaron humor, corazón y humanidad a la historia. Su presencia también sería importante para mantener la cohesión del elenco y recrear la atmósfera que hizo tan especial a Turcos Vuelven. Eran los amigos, los confidentes, los compañeros de armas que apoyaban al protagonista en sus momentos más difíciles. Su regreso añadiría un toque de nostalgia y familiaridad que sería muy apreciado por los fans. En definitiva, la posibilidad de un regreso de Turcos Vuelven en 2025 es algo que está emocionando a muchos fanáticos de las telenovelas turcas. Los rumores son cada vez más fuertes y, aunque aún no hay nada confirmado, la esperanza está latente. La noticia ha generado un debate apasionado en las redes sociales, con fans de todo el mundo expresando su deseo de que la serie regrese a la pantalla. Hemos explorado juntos los rumores, las posibilidades y las expectativas en torno a este posible regreso. Analizamos por qué la serie original fue tan exitosa y qué elementos deberían mantenerse en una posible secuela. También especulamos sobre qué actores podrían regresar y qué tipo de trama podríamos esperar. La clave del éxito, en mi opinión, reside en la capacidad de la producción para ofrecer una historia que sea a la vez fiel al espíritu de la serie original y que ofrezca nuevas y emocionantes tramas. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver un regreso de Turcos Vuelven?
¿Qué personajes les gustaría que volvieran? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles las últimas noticias, análisis a profundidad y por supuesto muchísimo drama. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes del drama turco. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quién sabe, quizás en 2025 estemos celebrando el regreso de Turcos vuelven con las estrellas que amamos. Hasta la próxima. Y como dice un proverbio turco, un corazón alegre vive largo. Que la alegría del drama turco nos acompañe siempre.